Muchos hombres creen que para superarse deben compararse con otros, competir sin descanso o demostrar constantemente que son los mejores. Se esfuerzan por parecer exitosos, por aparentar seguridad, por coleccionar logros que impresionen a los demás. Pero la verdad es que esa no es la clave para ser mejor. Ser mejor que el 90% de las personas no se trata de pelear con el mundo, sino de dominarse a uno mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera superación empieza en silencio, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te exige. Se forja en la disciplina que mantienes cuando nadie te ve, en la mejora constante que haces por ti y no por los demás. No necesitas ser extraordinario desde el principio, solo necesitas decidir que no volverás a ser el mismo mañana. La clave no está en competir, sino en crecer. Y cuando creces cada día, sin excusas, sin descanso, sin distraerte con lo que hacen los otros, pronto te das cuenta de que no necesitas compararte con nadie, porque ya te has separado del resto, ya estás en movimiento. Y el mundo empieza a notarlo. Todo cambia cuando tú cambias. Todo comienza cuando tú decides superarte, sin permiso, sin ruido y sin pausa. No importa en qué punto te encuentres hoy. No importa si sientes que has fracasado demasiadas veces, si te cuesta empezar, si los demás te han superado, o si tu vida parece estancada, porque la superación no comienza en la cima, comienza abajo, comienza en el momento en que te hartas de tu propia mediocridad, en el instante exacto en que te dices, con brutal honestidad, esto ya no es suficiente, yo quiero más. Ese momento es poderoso porque encierra una decisión que, si la sostienes con disciplina, puede cambiar tu vida para siempre. Pero para eso debes entender una verdad que muy pocos aceptan. Nadie va a venir a salvar, nadie te va a regalar la vida que deseas. Si tú no te haces cargo de ti mismo, nadie lo hará. Y si no estás dispuesto a exigirte más de lo que otros te exigen, te quedarás en el mismo lugar que ellos. Superarte no es una meta, es una actitud. Es un estilo de vida. Es la elección consciente de mejorar aunque nadie te lo pida, de aprender aunque no tengas ganas, de levantarte aunque estés roto. Cada vez que te fuerzas a hacer lo correcto cuando preferirías hacerlo fácil, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que eliges lo incómodo en lugar de lo cómodo, estás entrenando tu mente para el éxito. Y eso con el tiempo te separa del 90% de las personas que viven justificando, posponiendo y cediendo. Ellos hacen lo que quieren, tú haces lo que debes. Esa es la diferencia. Quienes se superan no lo hacen por motivación, lo hacen por decisión, porque han comprendido que la vida no premia a los que esperan, sino a los que actúan. Y si tú actúas hoy, aunque no tengas ganas, aunque no tengas todo claro, aunque estés cansado, ya estás ganando, ya estás avanzando. Y eso, al repetirlo día tras día, crea un abismo entre quién eras y en quién puedes convertirte. El verdadero crecimiento no se nota en una semana, pero se vuelve inevitable en unos meses. Por eso, no midas tu progreso por los resultados inmediatos. Mídelo por tu constancia, por tu esfuerzo, por tu capacidad de continuar incluso cuando todo en ti quiere parar. Nadie te obliga a crecer, nadie te exige que seas mejor. Pero esa es justamente tu ventaja, porque mientras otros se rinden sin presión, tú avanzas sin aplausos. Y eso, eventualmente, te hará imparable. Porque quien se exige a sí mismo lo que otros no están dispuestos a soportar, siempre termina más lejos. Si quieres superarte y ser mejor que el 90% de las personas, hay una verdad incómoda que debes abrazar cuanto antes. La mayoría de la gente no está dispuesta a hacer sacrificios. Viven atrapados en la zona cómoda, justificando su falta de progreso con frases como «no tengo tiempo», «ya es muy tarde para mí» o «así soy yo». Pero tú no estás aquí para justificar, estás aquí para romper ese molde. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera la mediocridad. Porque aunque hayas fallado, aunque te hayas detenido 1000 veces, sigues con esa incomodidad en el pecho, ese impulso que te dice, no estoy viviendo al nivel que sé que puedo vivir. Y ese impulso es el inicio de la transformación. La superación no tiene que ver con talento, tiene que ver con resistencia, con la capacidad de soportar el aburrimiento de la disciplina, con el carácter para decir no a lo que te desvía, y con el coraje de continuar cuando nadie te está observando. La mayoría de los hombres se derrumban cuando el camino se vuelve monótono, pero los que se superan entienden que la monotonía es parte del juego, que el progreso no se siente como un estallido de gloria, sino como una cadena de días simples donde eliges hacerlo bien aunque nadie te lo reconozca. Y eso requiere temple, requiere voluntad, requiere visión. Si quieres superar al 90%, empieza por hacer lo que ese 90% no hace. Levántate temprano incluso cuando no tienes obligaciones.
Lee libros en lugar de consumir basura. Aprende algo nuevo cada semana. Haz ejercicio aunque no tenga resultados inmediatos. Ahorra cuando todos gastan. Calla cuando los demás gritan. Construye en silencio. Mientras todos reaccionan, tú eliges actuar con propósito, porque los que cambian su vida no lo hacen con grandes discursos, lo hacen con acciones consistentes, pequeñas, pero poderosas. El mundo está lleno de ruido, de distracciones, de excusas disfrazadas, de consejos, y si no eres consciente, ese ruido te arrastra. Por eso, debes convertirte en alguien que elige su camino con firmeza, que no espera que las circunstancias sean ideales, sino que actúa a pesar de ellas. Porque cada vez que eliges avanzar, aun cuando no ves el final del camino, estás desarrollando un poder interior que te distingue del resto. Ese poder se llama autodominio, y el autodominio es lo que más escasea hoy en día. El verdadero hombre que se supera no necesita validación, no necesita que le digan que va bien, él lo sabe, porque se ve en el espejo y reconoce el esfuerzo silencioso que ha hecho, el trabajo invisible, el sacrificio constante, la lucha diaria contra sus propios impulsos. Y eso es lo que lo separa, no la suerte, no las oportunidades, no el talento. Lo que lo separa es que eligió lo difícil y se mantuvo firme. Mientras los demás se dispersan, él se enfoca. Mientras los demás buscan atajos, él construye su carácter. Y al final, eso es lo que vence, el carácter. Porque el carácter te lleva a lugares donde el talento jamás podrá sostenerte. Todo hombre que desea superarse debe enfrentar una realidad ineludible. El enemigo más difícil no está fuera, está dentro. No es el jefe que no te valora, ni la pareja que te critica, ni la familia que no te apoya. El verdadero obstáculo es esa voz interna que te susurra que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que es mejor conformarte. Esa voz que aparece cuando estás a punto de hacer algo grande. Esa voz que te detiene justo antes de comenzar. Y si no aprendes a confrontarla, si no la reconoces como lo que es una ilusión, un miedo heredado, una programación vieja, entonces vivirás atrapado en una cárcel mental sin barrotes, pero igual de limitante. Superarte significa aprender a hablarte con autoridad. Significa romper con la narrativa que te convierte en víctima y empezar a construir una mentalidad de creador. Es dejar de preguntarte por qué las cosas no cambian y comenzar a preguntarte qué estás haciendo tú para cambiarlas. Cada pensamiento de duda que aceptas se convierte en una cadena. Cada pensamiento de decisión que eliges, en una llave. Por eso es fundamental que domines tu diálogo interno, porque nadie te acompaña tanto como tu mente. Y si no haces que trabaje para ti, trabajará en tu contra. No se trata de pensar positivo y ya. Se trata de entrenar tu enfoque, de convertirte en un hombre que dirige sus pensamientos con intención, que cuando aparece el miedo no lo ignora, pero tampoco le rinde homenaje, lo observa, lo entiende, y luego actúa igual. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es movimiento a pesar del miedo, y quien logra dominar su mundo interno, domina su destino. Hay algo que distingue a los hombres que se superan. No negocian con sus estándares, no bajan el nivel para encajar, no ajustan su esfuerzo para sentirse cómodos. Ellos elevan la barra y se obligan a alcanzarla, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más lo haga. Y ese compromiso con la excelencia personal a solas, sin reconocimiento, los convierte en una anomalía en un mundo lleno de mediocridad. Mientras el 90% se adapta a su entorno, el 10% lo transforma. Mientras los demás aceptan su condición, tú puedes usarla como combustible, porque toda dificultad que enfrentas, todo rechazo, todo fracaso, puede ser redirigido hacia tu crecimiento si estás dispuesto a hacerte responsable. Esa es la esencia de la superación. Responsabilidad radical. Nadie vendrá a cambiar tu vida. Nadie te debe nada. Y en esa aparente dureza está tu mayor libertad, porque si tú eres el responsable, entonces tú también tienes el poder. El poder de reconstruirte, de redefinirte, de rehacer tu camino. Y mientras otros siguen esperando, tú ya estás creando, porque aprendiste que no necesitas permiso para avanzar. Solo necesitas determinación. Y cuando esa determinación se convierte en hábito, el éxito deja de ser una posibilidad y se vuelve inevitable. Hay un punto en el camino de todo hombre en el que la motivación ya no es suficiente, en el que los videos, los libros, los consejos y las frases dejan de tener efecto. Llega un momento en el que ya no necesitas más inspiración, sino decisión. Porque la inspiración te mueve un día, pero la decisión te transforma para siempre. Y ese es el momento en el que te separas del resto. Cuando, sin importar si tienes ganas o no, eliges avanzar. Cuando dejas de buscar excusas externas y empiezas a responsabilizarte de cada paso, de cada elección, de cada resultado, en ese momento, el juego cambia. Porque tú cambias.
Este es un buen momento para que, si este contenido te está ayudando, te suscribas. Porque si te estás comprometiendo contigo mismo, necesitas rodearte de herramientas, ideas y recordatorios constantes que refuercen ese camino. Y déjame preguntarte algo importante. ¿Cuál es el hábito que más te cuesta mantener, pero sabes que te cambiaría la vida si lo dominaras? Escríbelo en los comentarios, hazlo real, ponlo enfrente de ti, porque cuando lo nombras, lo puedes transformar. Ahora bien, volvamos a lo esencial. Tu vida no cambia cuando lo deseas, cambia cuando lo disciplinas. El deseo es solo una chispa. La disciplina es el fuego constante que la mantiene viva. Y eso implica hacer cosas incómodas una y otra vez, hasta que lo incómodo se vuelve parte de ti. Esa es la única forma de construir una identidad fuerte, una que no dependa del ánimo, ni del entorno, ni de los demás. Una que nace de la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas cambiar algo y mantenerlo. Todos los días. Incluso los malos, incluso cuando no ves resultados, porque es en esa constancia silenciosa donde se separa el promedio del imparable. No se trata de perfección, se trata de persistencia. Y si logras mantenerte firme en lo pequeño, con el tiempo te convertirás en alguien inmenso, porque el carácter se forja en lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te empuja, cuando nadie te observa. Ahí es donde se mide tu compromiso real. Cada vez que haces lo correcto, aunque sea más difícil, estás entrenando tu mente para vencer. Y cada día que vences un impulso negativo, que eliges lo constructivo, que cumples contigo mismo, estás sumando fuerza, foco, claridad. No hay fórmula mágica, hay repetición, hay renuncia, hay enfoque. Y quien domina esos tres elementos puede superar a cualquiera, no porque sea mejor, sino porque eligió no detenerse. Y en este mundo, casi nadie está dispuesto a sostener ese ritmo. Tú sí puedes. Tú ya estás en camino. Hay una distancia silenciosa que separa a los hombres comunes de aquellos que logran cosas extraordinarias. No es la suerte, no es la inteligencia, no es el dinero, es la forma en la que se enfrentan a la incomodidad. El hombre promedio la evita, la posterga, la disfraza, pero el que se supera, la busca, la usa, la convierte en su entrenamiento, porque entiende que cada momento de incomodidad es una oportunidad para crecer. Para volverse más fuerte, más disciplinado, más enfocado. La incomodidad no es el enemigo, es la señal de que estás avanzando. Si todo te resulta fácil, es probable que no estés creciendo, porque lo que realmente vale, duele, y es aquí donde se define el verdadero cambio. Porque cualquiera puede tomar buenas decisiones cuando está motivado. Cualquiera puede cumplir su rutina durante una semana. Cualquiera puede prometer que va a cambiar, pero solo unos pocos tienen la capacidad de sostener esa decisión cuando la emoción desaparece. Y esos pocos no son especiales, no son diferentes. Solo han entendido que el éxito no es glamoroso, es repetitivo, no es brillante, es austero, no es emocionante, es muchas veces aburrido. Pero en ese aburrimiento disciplinado, en esa monotonía elegida, está la llave de una vida extraordinaria. Si estás dispuesto a entrenarte a través del sacrificio, descubrirás que todo lo que buscas está del otro lado de tu comodidad. La autodisciplina no es una cárcel, es una forma de libertad. Porque cuando dominas tus impulsos, tus hábitos y tu energía, te vuelves dueño de ti mismo. Ya no reaccionas, eliges, ya no dependes, decides. Y ahí, en esa autonomía interna, empieza tu verdadero poder. El poder de construir una vida que no dependa del clima, ni del entorno, ni de si hoy te felicitaron o te ignoraron. Una vida guiada por principios, no por emociones pasajeras. Y es precisamente eso lo que te separa del 90% de las personas. Ellos viven reaccionando, tú estás construyendo. Ellos se detienen al primer obstáculo, tú aprendes a empujar más fuerte. Ellos buscan validación, tú buscas progreso. Porque ya entendiste que tu valor no está en lo que logras hoy, sino en lo que estás dispuesto a sostener con el tiempo. El resultado que tanto deseas no es el premio de una acción aislada. Es la consecuencia inevitable de una vida bien vivida, de un día bien aprovechado, repetido sin descanso. Ahora, hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Estás viviendo al nivel de tus sueños o al nivel de tus excusas? Porque no puedes tener ambos. No puedes tener resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. Si quieres una vida distinta, debes empezar a actuar de forma distinta. Nadie lo hará por ti. Nadie va a aparecer para decirte ya es tu turno. El turno es ahora. El cambio empieza cuando dejas de negociar con lo fácil. Cuando renuncias a la necesidad de sentirte cómodo y eliges sentirte orgulloso. Porque el orgullo no viene del placer, viene del esfuerzo, del dolor con propósito, de cada vez que venciste tus propias ganas de rendirte.
Esa es la verdadera victoria. Cuando tú mismo reconoces que por fin estás dando lo mejor de ti. Hay algo que debes entender cuanto antes si realmente quieres ser mejor que el 90% de las personas. La mayoría de ellos no piensan, reaccionan, sobreviven, siguen rutinas sin cuestionarlas. Viven en piloto automático, consumiendo lo que les dan, haciendo lo que les dicen y conformándose con lo que les toca. Su vida no es una creación, es una repetición. Se despiertan con prisa, trabajan con prisa, se distraen con prisa y se duermen con ansiedad. Nunca se detienen a preguntarse, ¿estoy construyendo algo que valga la pena? ¿Estoy siendo intencional con mi tiempo, mi energía, mi mente? Y como nunca lo hacen, tampoco crecen. Solo giran en círculo. Tú no puedes darte ese lujo. Si de verdad estás comprometido con superarte, tienes que convertirte en un hombre que piensa, que se observa, que cuestiona, que elige. Porque la conciencia es la raíz de todo cambio. No puedes mejorar lo que no ves. No puedes transformar lo que no reconoces. Por eso, necesitas desarrollar la capacidad de verte con honestidad, sin excusas, sin adornos, con una mirada que no se justifica pero tampoco se condena. Solo observa y dice, esto es lo que soy hoy y esto es lo que voy a construir a partir de aquí. Superarte exige claridad, exige preguntarte todos los días, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Este hábito me está acercando o alejando de quien quiero ser? ¿Esta persona, este pensamiento, esta decisión, me suma o me roba? Porque cada día que vives sin intención, es un día que entregas al olvido. Y cada día que vives con intención, aunque sea duro, aunque no veas resultados, es un día que siembra una nueva versión de ti. Las raíces crecen primero bajo tierra, el árbol no se ve, hasta que un día, sin previo aviso, florece. Así es tu crecimiento, así es tu transformación. Y necesitas saber algo más. No siempre vas a tener claridad, no siempre vas a saber exactamente qué hacer. Pero eso no es excusa para no actuar. Lo peor que puedes hacer es paralizarte por miedo a equivocar, porque mientras dudas, el tiempo sigue. Y quien se mueve, aunque lo haga torpemente, está avanzando, está aprendiendo, está descubriendo. El movimiento crea claridad, la acción ordena las ideas. El camino no se revela antes de caminarlo, se revela caminando. La mayoría se detiene porque espera sentirse seguro antes de actuar. Tú debes actuar para sentirte seguro. Porque la confianza no se obtiene de pensar, se obtiene de hacer. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu confianza se fortalece. Y esa es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. Saber que puedes confiar en ti. Saber que si dices, lo haré, lo harás. Porque cuando tu palabra se vuelve ley para ti, el mundo comienza a responder. Porque ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas gritar tus metas. Las cumples en silencio, las vives, las encarnas. Y eso, tarde o temprano, se nota, se respira, se respeta, porque un hombre comprometido no necesita hablar, su presencia habla por él. Hay un momento clave en la vida de un hombre que lo cambia todo, cuando se da cuenta de que nadie viene a salvarlo, que no importa cuántas veces repita sus intenciones, sus sueños o sus frustraciones, si no actúa, nada va a cambiar. Es duro aceptar eso, porque durante años nos enseñaron a esperar las condiciones ideales, a esperar el consejo correcto, a esperar la aprobación. Pero la vida no responde al que espera, responde al que se mueve. Y cuando entiendes eso, dejas de quejarte, dejas de justificarte, dejas de buscar afuera y comienzas a construir desde dentro. El 90% de las personas vive atrapado en el hábito de posponer. Saben lo que deben hacer, saben qué les haría bien, saben qué tienen que cambiar, pero no lo hacen. Porque están cansados, porque no tienen tiempo, porque hoy no es el mejor momento, viven esclavos de sus excusas. Y lo peor es que sus excusas suenan razonables, pero la razón no siempre es verdad. La razón puede ser una cárcel elegante, puede sonar lógica y aún así mantenerte estancado. Por eso debes aprender a desconfiar de tu comodidad, porque tu zona cómoda no te quiere feliz, te quiere controlado. Superarte exige urgencia, no desesperación, urgencia. La comprensión profunda de que tu vida tiene un reloj, de que cada día que pasa no vuelve, y que si hoy no das un paso, mañana estarás exactamente igual, solo más viejo, más frustrado, más lleno de arrepentimientos. El cambio comienza cuando te tratas en serio, cuando dejas de verte como un proyecto inacabado y empiezas a actuar como un arquitecto comprometido. Cada decisión, cada hora, cada pensamiento cuenta, todo suma o todo resta. No hay neutralidad.
O estás avanzando o estás retrocediendo. Y si no lo ves ahora, un día lo verás con dolor. No necesitas un gran plan. No necesitas saber cómo se verá todo dentro de 5 años. Solo necesitas saber cuál es el siguiente paso correcto y darlo. Aunque sea pequeño. Aunque parezca insignificante. Porque ese paso, repetido todos los días, puede cambiar tu destino. Pero si lo postergas, nada cambia. Y cada día que dejas pasar es un día que pudo ser una victoria. El éxito se construye con microdecisiones, no con fantasías de grandeza, sino con compromisos diarios. Y si hoy eliges comprometerte contigo, aunque sea en lo mínimo, ya estás en otro nivel. Y lo más importante, nadie lo notará al principio. Nadie te aplaudirá, nadie te motivará. Pero está bien, porque no estás haciendo esto por validación, lo estás haciendo porque tú sabes que mereces más, porque tú sabes que puedes más. Porque tú sabes que esta versión de ti no es la definitiva, y esa certeza interna, aunque silenciosa, es imparable. Porque el hombre que se compromete en privado transforma su mundo en público, no al revés. El respeto verdadero no se exige, se construye, día tras día, paso tras paso, en silencio, con fuego, con propósito. Y con una determinación que no necesita testigos. Si llegaste hasta aquí, hay algo en ti que ya no encaja con la vida que solías aceptar. Quizás aún no tienes todos los resultados, quizás todavía dudas, caes, te frustras, pero hay una parte de ti que ya despertó. Una voz que, aunque pequeña, es firme. Una intuición que te empuja a no conformarte, a no rendirte, a no repetir lo que todos repiten. Y esa voz es sagrada, porque es la voz de tu yo futuro, llamándote desde adelante, desde el hombre que puedes llegar a ser si hoy decides dar un paso más. Superarte no es un evento, es una práctica, es dejar de actuar como un espectador de tu propia historia y convertirte en el autor. Y eso significa hacer cosas que otros no hacen. Hablarte con claridad brutal, soltar lo que no suma, aunque duela, perdonarte sin aflojarte. Exigirte sin castigar. Significa renunciar a la aprobación de quienes prefieren seguir dormidos y abrazar la soledad necesaria del crecimiento. Porque sí, crecer duele. A veces te sentirás solo, a veces dudarás de ti, pero no confundas esos momentos con debilidad. Son parte del precio. Son el filtro natural que separa a los que lo dicen de los que lo hacen. Hay días en los que todo en ti va a pedir descanso, evasión, comodidad. Días en los que tu mente te dirá que no vale la pena, que nadie nota tu esfuerzo, que nada está cambiando. Y ahí es donde se juega la diferencia. Porque la mayoría escucha esas voces y se detiene. Tú debes escucharlas y seguir. Porque cada vez que lo haces, cada vez que avanzas a pesar del cansancio, estás entrenando una versión de ti que no se rinde, que no se rompe, que no necesita que todo esté perfecto para seguir. Esa versión de ti ya existe. Solo necesita ser alimentada con acción. Recuerda esto. Nadie llega lejos por accidente. Nadie se vuelve sabio, fuerte, disciplinado o exitoso por suerte. Todo se construye, todo se paga, todo se elige. Y si hoy eliges dejar de pensar como el resto, de justificarte como el resto, de vivir como el resto, ya estás dejando de ser uno más. Ya estás comenzando tu propio camino. No uno fácil, pero sí uno digno. Porque nada se compara con mirar atrás y saber que te convertiste en alguien que se respetó, que no se vendió, que no se dio, que cada día luchó por ser mejor, aunque nadie se lo exigiera. Eso es lo que te hace poderoso. Tu capacidad de exigirte sin necesidad externa, tu voluntad de no traicionarte, tu hambre de evolución. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, porque tú sí lo sabes. Tú sí sientes el cambio. Tú sí reconoces al hombre que estás construyendo. Y si sigues así, si no te detienes, si haces de este compromiso una forma de vivir, pronto dejarás de compararte con el 90% y empezarás a liderar el 10% que vive con intención, con coraje y con propósito. Ese es el camino del verdadero crecimiento. Ese es el camino que estás empezando a dominar. El momento en el que tu vida realmente comienza a cambiar no es cuando todo mejora, sino cuando tú decides mejorar sin esperar que el mundo lo haga primero. Porque la mayoría vive esperando señales, motivaciones, garantías, esperan a sentirse listos, a tener apoyo, a que el entorno sea favorable. Pero la verdad más dura y más liberadora es esta. Si esperas que las condiciones cambien antes de cambiar tú, vas a quedarte estancado. Para superarte, tienes que actuar incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece en tu contra, incluso cuando no sabes si funcionará, porque ese es el secreto, avanzar sin certezas, caminar sin mapa.
Apostar por ti cuando nadie más lo hace. El 90% de las personas nunca lo entiende. Se rinden al primer obstáculo. Se quiebran cuando los demás no creen en ellos. Abandonan sus sueños por miedo al juicio, al error, al rechazo. Pero tú no estás aquí para rendirte. Estás aquí porque sabes, en el fondo, que si no lo haces tú, nadie lo hará. Y eso te convierte en alguien peligroso para el sistema. Porque el sistema necesita hombres obedientes, temerosos, dependientes, hombres que se quejen pero no actúen, hombres que consuman pero no creen. Tú estás rompiendo eso, estás desprogramándote, estás despertando. Y cuando despiertas, todo se vuelve más claro y más exigente. Porque ya no puedes mentirte. Ya no puedes volver a dormir tranquilo sabiendo que no estás dando tu máximo. Ya no puedes culpar a otros. Has cruzado una línea invisible pero irreversible. La línea de la conciencia. Y desde ahí ya no hay marcha atrás. Cada decisión importa. Cada hábito te acerca o te aleja. Cada minuto que gastas o aprovechas está construyendo o destruyendo la vida que deseas. Y eso, aunque pese, es tu mayor poder. Porque ya no dependes de nada externo. Tú decides. Superarte entonces no es una meta futura. Es la calidad de tus pensamientos. Es la forma en la que hoy respondes a la incomodidad. Es lo que eliges hacer con tu tiempo libre. Es el coraje con el que enfrentas tus sombras. No es algo que lograrás algún día. Es algo que estás haciendo o no. Ahora mismo. Y si decides hacerlo hoy, aunque sea con pasos torpes, ya estás dejando atrás la inercia. Ya estás demostrando que tú mandas. Que tu voluntad es más fuerte que tu comodidad. Y eso te cambia. Eso te forja. Eso te transforma. Porque en este mundo, lo verdaderamente raro no es tener talento. Es tener constancia. Es tener una mente fuerte. Es tener una vida coherente. Y eso no se compra, no se finge, no se improvisa, se construye. Y tú ya estás construyendo, aunque a veces dudes, aunque a veces caigas, aunque el camino sea lento, si no te detienes llegarás. Porque todo hombre que se niega a rendirse, termina encontrándose, termina respetándose, termina siendo la clase de hombre que el mundo admira en silencio, porque sabe que ese tipo de fuerza solo se consigue con dolor, con trabajo y con una decisión profunda, la de no volver a ser el mismo. Nunca más. Hay un tipo de transformación que no se grita, que no se muestra en redes sociales, que no se presume, es silenciosa, es interna. Es el tipo de cambio que ocurre cuando un hombre deja de vivir como víctima y empieza a vivir con propósito, cuando deja de mirar afuera esperando algo y empieza a mirar dentro para construirlo todo. Esa transformación es la más poderosa porque nadie te la puede quitar. No depende de aplausos, de títulos, ni de aprobación. Es una fuerza que nace de haber pasado por el fuego y no haberte quemado, sino haber salido más firme, más claro, más despierto. Ser mejor que el 90% no es el objetivo, es la consecuencia. La consecuencia de hacer lo que ellos no hacen. Levantarte cuando ellos duermen, leer cuando ellos se distraen, trabajar cuando ellos se quejan, avanzar cuando ellos se rinden, no porque seas especial, sino porque decidiste ser diferente, porque elegiste el camino largo, el camino exigente, el camino en el que nadie te aplaude al principio, pero todos te respetan cuando llegas, porque llegarás, si sigues, si no traicionas tu camino, si haces de tu disciplina una religión interna, no perfecta, no rígida, pero constante, leal, íntegra, y entenderás algo que muy pocos entienden, que la superación personal no es un acto de ego, es un acto de responsabilidad, porque cuando tú creces tu entorno cambia, tus decisiones impactan, tu ejemplo arrastra. Cuando tú te fortaleces, inspiras sin hablar, levantas sin prometer, enseñas sin imponer, y esa es la clase de impacto que perdura, porque no se trata solo de ti, se trata del legado que estás dejando, de la huella invisible que marca a otros sin que tú lo sepas. Esa es la verdadera grandeza, vivir tan alineado con tus principios que hasta tu silencio se vuelve guía. Tal vez aún no tengas todo resuelto. Tal vez todavía estás peleando con tus dudas, tus sombras, tus heridas, pero si hoy sigues eligiendo avanzar, si hoy decides no rendirte, ya estás venciendo. Porque lo que te hace invencible no es no caer, es levantarte siempre un poco más fuerte. Es caminar con miedo y aún así caminar. Es saber que no estás solo, porque hay millones que también están luchando, en silencio, como tú. Y juntos, aunque no se vean, están despertando un nuevo tipo de hombre. Uno que no se rinde, que no necesita permiso, que no se excusa, que no se distrae. Ese hombre eres tú, si lo eliges. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando el mundo te facilite las cosas. Ahora, hoy, aquí, porque todo lo que esperas de la vida está esperando que tú decidas merecerlo.
y se empieza por dentro, con una promesa simple, firme, inquebrantable: no volveré a traicionarme. Esa es la promesa que lo cambia todo. Esa es la línea que separa al hombre que sobrevive del hombre que trasciende. Y si hoy cruzas esa línea, tu vida nunca volverá a ser la misma, porque el que empieza a superarse ya no se detiene, nunca. Muchos hombres creen que necesitan el apoyo de los demás para salir adelante, esperan a que alguien los motive, los empuje o los salve del estancamiento, creen que solos no pueden. Pero la verdad es que nadie vendrá a rescatarlos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes triunfos nacen precisamente en los momentos de soledad, cuando no hay aplausos, ni testigos, ni ayuda. Es ahí donde se forma el carácter, donde el hombre descubre su verdadera fuerza. Porque cuando no tienes a nadie, te ves obligado a enfrentarte a ti mismo, y ese es el mayor desafío de todos. No hay distracciones, no hay excusas, solo tú y tus decisiones. Y si logras mantenerte firme cuando nadie te mira, si sigues avanzando cuando nadie cree en ti, te conviertes en alguien imposible de detener. No temas estar solo, teme depender siempre de otros para avanzar. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Es el taller donde el hombre se forja, donde la mente se endurece y donde el alma aprende a sostenerse sola. Porque cuando puedes caminar sin compañía, entonces estás listo para liderar. Cuando nadie cree en ti, cuando todo parece derrumbarse y el silencio se vuelve tu única compañía, hay un punto en el que el dolor se transforma en claridad. Empiezas a entender que el mundo no te debe nada, que nadie está obligado a levantarte, a escucharte o a aplaudirte. En ese instante, te enfrentas a la verdad más incómoda pero también más liberadora. Estás completamente solo con tu responsabilidad. Y aunque eso parezca una condena, en realidad es el inicio de tu libertad. Porque cuando dejas de esperar que los demás te salven, recuperas el poder de hacerlo tú mismo. Te das cuenta de que tu futuro no depende de las circunstancias, sino de la decisión diaria de no rendirte, incluso cuando nadie te ve avanzar. Hay una fuerza que solo nace en la soledad, es la disciplina que no busca aprobación, el esfuerzo que no se publica, la paciencia que no se premia. Es fácil ser constante cuando todos te miran, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando lo haces sin testigos. Cada madrugada que decides trabajar en silencio, cada día que sigues aunque nadie te motive, vas construyendo un poder interno que no se destruye con nada. Porque cuando la validación externa desaparece, aprendes a validarte a ti mismo. Y cuando eso sucede, ya nada ni nadie puede detenerte. Muchos se quiebran porque miden su avance por lo que los demás reconocen. Si nadie les aplaude, sienten que no vale la pena continuar. Pero los hombres que de verdad cambian su destino no buscan reconocimiento, buscan propósito. Entienden que el éxito no llega cuando los demás los notan, sino cuando ellos mismos se comprometen sin condiciones. Salir adelante sin apoyo es difícil, sí, pero también es lo que separa a los que sueñan de los que lo logran. Porque el éxito no se trata de quién te acompaña, sino de quién eres cuando estás solo. La soledad puede doler, puede quemar, pero también purifica. Te obliga a soltar la necesidad de aprobación, a enfrentar tus miedos, a reconocer tus debilidades y a reconstruirte con tus propias manos. Empiezas a entender que nadie que haya logrado algo grande lo hizo con comodidad o rodeado de aplausos constantes. Todo hombre que alcanzó la cima pasó primero por el silencio, por el rechazo, por el cansancio, por las dudas, pero no se detuvo. Aprendió a confiar en su proceso incluso cuando nadie más lo entendía. Y esa confianza, esa fe en uno mismo, se convierte en el cimiento de todo lo que viene después. Porque cuando aprendes a caminar solo, dejas de tener miedo a perder. Dejas de depender, de mendigar atención, de buscar aprobación en los ojos ajenos. Te vuelves autosuficiente emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Y ese tipo de independencia no tiene precio. Es lo que te permite mantenerte firme cuando la vida se vuelve injusta, cuando los demás te fallan, cuando todo parece ir en contra, porque sabes que aunque nadie esté contigo, tú estás contigo. Y mientras eso sea así, nunca estarás verdaderamente solo. Cuando estás solo, cada pensamiento se amplifica, las dudas se vuelven más fuertes, los recuerdos más pesados y el futuro más incierto. Empiezas a cuestionarte si realmente vale la pena seguir, si el esfuerzo tiene sentido cuando nadie lo reconoce, si acaso la vida está tratando de decirte que te rindas. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que la vida te está poniendo a prueba, está evaluando si tu deseo de avanzar es auténtico o solo un capricho pasajero. Porque cualquiera puede soñar con una mejor vida cuando está rodeado de apoyo, pero solo los hombres verdaderamente determinados siguen caminando cuando no tienen a nadie más a su lado. Esa es la diferencia entre la ambición superficial y el propósito profundo.
La soledad se convierte en un espejo brutal. Te muestra lo que eres sin adornos, sin elogios, sin distracciones. Te revela tus inseguridades, tus carencias, tus excusas. Y si tienes el valor de mirarte con honestidad, también te muestra tu potencial. Descubres que dentro de ti hay más poder del que creías, más resiliencia de la que imaginabas, más capacidad de cambio de la que jamás te dieron crédito. Pero para encontrar ese poder necesitas quedarte a solas contigo mismo, aunque al principio duela, aunque te haga sentir perdido, porque el crecimiento siempre se esconde detrás del dolor. Cada hombre que ha transformado su vida tuvo que pasar por un punto donde todo parecía imposible, donde no tenía guía, ni ayuda, ni certezas. Y fue precisamente ahí donde aprendió lo que realmente significaba creer. No en los demás, sino en sí mismo. Cuando nadie te dice que puedes, tienes dos opciones: rendirte o convertirte en la voz que te motive a continuar. Y si eliges lo segundo, algo cambia para siempre. Tu mente deja de buscar consuelo y empieza a buscar soluciones. Tu energía deja de gastarse en quejas y se enfoca en progreso, y lo que antes era un vacío se convierte en impulso. Hay noches en las que parecerá que no avanzas, días en los que sentirás que todo tu esfuerzo no tiene sentido, pero esos días son los que te construyen. Son los cimientos invisibles de tu fortaleza. Nadie los ve, nadie los celebra, pero son los que hacen que un día te levantes con una certeza que ya no se quiebra. Porque entenderás que el valor no se forma cuando te acompañan, sino cuando sigues aún con el alma cansada. Esa es la diferencia entre los que buscan apoyo y los que se convierten en apoyo. Entre los que esperan motivación y los que se la crean. La soledad no te destruye, te revela. Te quita lo innecesario y te deja con lo esencial: tu carácter. Cuando aprendes a soportar el peso de tus propios silencios, también aprendes a sostener tus sueños sin depender de nadie. Y eso, aunque parezca insignificante, es lo que te cambia la vida. Porque mientras otros se detienen por falta de compañía, tú sigues por decisión. Y cada paso que das solo, aunque parezca pequeño, te acerca más a la versión más fuerte y completa de ti mismo. Esa versión que ya no teme perder a nadie, porque entiende que nunca perdió lo más importante: la voluntad de seguir adelante. Hay un punto en la vida en el que el silencio se vuelve ensordecedor. Ya no hay mensajes, no hay llamadas, no hay palabras de ánimo, solo tú, tus pensamientos y un vacío que pesa. Es en ese momento cuando muchos se quiebran, cuando empiezan a pensar que su camino no vale la pena, que tal vez no están hechos para soportar tanto, pero lo que pocos entienden es que ese momento, el más oscuro y solitario, es el umbral de la transformación. No es el final, es el inicio del verdadero cambio. Porque antes de renacer, todo hombre tiene que atravesar su propia noche interior, esa etapa donde nadie te ve, donde nadie cree en ti y donde la única fuerza que te queda es la decisión de seguir un día más. Cuando nadie te acompaña, la mente busca refugio. Algunos lo encuentran en el pasado, otros en distracciones y otros simplemente se hunden. Pero los que deciden salir adelante aprenden a convertir esa soledad en maestra, comienzan a escuchar lo que su propio interior ha estado tratando de decirles durante años. Empiezan a reconocer los patrones que los detienen, los pensamientos que los sabotean, los miedos que disfrazan de prudencia. En el silencio todo se amplifica, los errores, los deseos, las heridas, pero también las verdades, y cuando te atreves a verlas sin huir, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no buscas tanto la aprobación de otros, ni la validación que te daban los aplausos. Empiezas a entender que tu propósito no depende de quién te acompañe, sino de qué tan comprometido estás contigo mismo. Salir adelante sin compañía significa convertirte en tu propio sistema de soporte. Nadie te va a levantar por las mañanas, nadie va a recordarte por qué empezaste, nadie te va a empujar cuando pierdas el rumbo. Eres tú, solo tú. Y aunque parezca una carga, también es una bendición, porque en ese proceso desarrollas la habilidad más poderosa de todas: la autodisciplina. No la motivación pasajera, no la emoción de un discurso inspirador, sino la disciplina silenciosa de hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el resultado parece lejano. Esa disciplina es la que define quién logra y quién se queda en la intención. Recuerda esto: la soledad no es un enemigo, es un filtro. Se lleva a las personas, los hábitos y las creencias que no están destinados a acompañarte al siguiente nivel. Te vacía para que puedas llenarte de lo que realmente importa. Cuando lo entiendes, dejas de resistirte a estar solo. Empiezas a usar ese tiempo para construirte. Lees, aprendes, te cuidas, te enfocas. Empiezas a notar que tu energía ya no se dispersa en conversaciones inútiles, en relaciones sin propósito o en opiniones ajenas. Descubres que la paz no está en tener a todos contigo, sino en poder estar contigo mismo sin sentirte vacío. Y aquí viene una verdad que muchos no soportan escuchar: si no sabes estar solo, nunca sabrás estar con nadie.
Porque la soledad te enseña a no depender, a no necesitar, a amar sin perderte. Te enseña a encontrar valor en tus propios pasos, en tus propios logros, en tu propio proceso. Cuando aprendes a estar en paz contigo, dejas de mendigar afecto y comienzas a elegirlo. Dejas de rogar oportunidades y comienzas a crearlas. Dejas de buscar validación y empiezas a proyectar seguridad. Todo eso nace en el silencio, en la ausencia, en la incomodidad de no tener a nadie que te sostenga. No confundas estar solo con estar perdido. Estar solo es una etapa, no un destino. Es el terreno donde se siembra la grandeza, aunque al principio parezca tierra árida. En ese terreno, si siembras disciplina, cosecharás libertad. Si siembras enfoque, cosecharás resultados. Si siembras fe, cosecharás paz. Pero nada de eso llega si sigues esperando a que alguien más lo haga por ti. La vida recompensa al hombre que se levanta aun cuando todo le pesa, que sigue caminando aun cuando no hay luces ni testigos, porque el universo siempre termina inclinándose ante el que persiste. Y cuando el tiempo pase y mires atrás, te darás cuenta de algo. Todo lo que te dolió, todo lo que perdiste, todo lo que enfrentaste solo era necesario. Era el fuego que forjaba al hombre en el que te convertirías. Hay una etapa en la que el silencio se convierte en tu aliado, aunque al principio lo odies. Empiezas a notar que cuanto menos dependes de la aprobación ajena, más libre te vuelves. Ya no necesitas que alguien te diga que vas por buen camino, porque tú mismo lo sabes. Ya no esperas compañía para avanzar, porque entendiste que el camino más importante siempre se recorre solo. Pero ese entendimiento no llega de la noche a la mañana. Llega cuando te cansas de esperar, cuando ves que nadie más va a hacer el trabajo por ti, y decides hacerlo tú, aunque duela, aunque el miedo te acompañe. Es ahí donde empieza la verdadera independencia emocional. Cuando descubres que puedes sostenerte incluso sin el apoyo que un día creíste indispensable. Y quiero que lo pienses honestamente. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque no te sentías acompañado? ¿Cuántas oportunidades has perdido esperando que alguien te motive o te entienda? Tal vez ya sea momento de dejar de buscar a quien camine contigo y empezar a convertirte tú en el tipo de hombre con el que otros desearían caminar. Esa es la diferencia entre el que se victimiza y el que lidera. Porque el que lidera no se queja por estar solo, usa esa soledad como entrenamiento. No necesita ruido, necesita dirección, y mientras los demás buscan comprensión, él construye resultados. Recuerda algo, la gente puede abandonarte, los amigos pueden desaparecer, incluso la familia puede no entenderte. Pero mientras no te abandones tú, nada está perdido. Tu vida puede cambiar completamente cuando decides tomar el control sin depender de nadie. Dejas de culpar, de justificar, de esperar, y empiezas a actuar. El mundo pertenece a quienes no necesitan aprobación para moverse, a los que, aún con miedo, dan el siguiente paso, a los que transforman la incertidumbre en impulso, porque mientras muchos se paralizan esperando acompañamiento, otros avanzan solos y terminan liderando. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas un momento y te preguntes algo. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo a estar solo? Escríbelo en los comentarios, dilo con honestidad. No por mí, sino por ti. Porque a veces el simple acto de reconocerlo ya es el primer paso para superarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente cada día. No por el canal, sino por ti mismo. Porque lo que consumes también te construye, y si eliges mensajes que te empujen a crecer poco a poco, tu vida comenzará a reflejar esa mentalidad. Avanzar sin compañía no significa ser frío o desconectado, significa ser fuerte. Significa que cuando todo se desmorone, tú sabrás mantenerte de pie. Que cuando todos duden, tú seguirás creyendo. Porque el éxito real no se mide por quién te acompaña, sino por quién eres cuando nadie lo hace. Y cuando logres caminar solo con convicción, entonces la vida pondrá a tu lado a quienes estén listos para avanzar contigo, no por necesidad, sino por propósito compartido. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de esperar señales, dejas de suplicar atención, dejas de pensar que el mundo te debe algo. Te das cuenta de que la única persona que puede darte una nueva vida eres tú mismo, y aunque esa verdad pese, también libera. Porque mientras esperas a que otros te entiendan, el tiempo sigue corriendo y los días se pierden. Pero el día en que decides actuar sin necesitar a nadie, ese día tu destino empieza a moverse. No de golpe, sino poco a poco, como una rueda que al principio cuesta empujar, pero que después no hay quien la detenga. Muchos hombres confunden el apoyo con la salvación. Creen que tener compañía les dará fuerza, pero no entienden que la verdadera fortaleza nace cuando no tienes a nadie a quien recurrir.
Cuando el cansancio te vence y aún así te levantas. Cuando el fracaso te humilla y aún así sigues. Cuando el miedo te susurra que no puedes pero tú avanzas igual. Esos momentos definen tu carácter. No cuando todo va bien, sino cuando estás solo y decides no rendirte. Porque es fácil tener fe cuando te acompañan, pero tener fe cuando estás completamente solo es otro nivel de grandeza. Tu entorno puede cambiar, tus amigos pueden alejarse, incluso las personas que juraron estar ahí pueden desaparecer, pero eso no significa que el camino haya terminado. Significa que el universo te está dejando espacio para crecer. Cada ausencia tiene una función, cada despedida deja una lección. Cuando alguien se va y duele, no es castigo, es limpieza. Es una oportunidad para mirar adentro y preguntarte, ¿qué versión de mí estoy dispuesto a construir a partir de esto? Porque la soledad no destruye, la soledad depura. Te deja con lo esencial, con lo que realmente importa. Tu voluntad, tu enfoque, tu propósito. Salir adelante sin nadie requiere coraje, pero también inteligencia emocional. No puedes seguir lamentándote por lo que no tienes. Tienes que aprender a ver lo que sí está en tus manos. Si hoy estás solo, aprovecha ese espacio para crecer, para fortalecer tu mente, para crear algo que el ruido del mundo no te permitía escuchar. Es en esos periodos donde más creces, aunque no se note. Porque el crecimiento no siempre se siente bonito, muchas veces se siente como pérdida, como vacío, como cansancio, pero en realidad estás evolucionando, estás dejando de ser el que dependía y empezando a ser el que lidera. La mayoría de las personas no soporta estar sola porque no se conoce, y eso es lo que debes cambiar. Debes aprender a disfrutar tu propia compañía, a conocerte sin máscaras, a perdonarte por lo que hiciste y agradecer por lo que aprendiste. Cuando logras hacerlo, la vida deja de ser una lucha constante por encajar. Ya no necesitas demostrar nada, solo vivir con propósito. Esa paz interior es la base de toda grandeza. Porque los hombres que han cambiado el mundo, antes cambiaron su mundo interior, y ese cambio solo ocurre en silencio, sin testigos, sin público, sin aplausos. Así que si hoy sientes que no tienes a nadie, recuérdalo. No estás perdido, estás siendo preparado. Cada día que soportas el silencio te estás volviendo más fuerte. Cada decisión que tomas por ti mismo estás construyendo independencia. Y cada lágrima que derramas sin rendirte estás purificando tu carácter. No necesitas compañía para avanzar, solo decisión. Porque el día que decidas de verdad salir adelante, nada ni nadie podrá detenerte. La soledad es una etapa que muchos malinterpretan, no es una condena, es un llamado, es la voz de la vida diciéndote, ya es hora de conocerte sin distracciones. En esos momentos en los que no hay nadie a quien recurrir, se abre la posibilidad más grande de todas, aprender a confiar en ti. No en lo que los demás piensan que puedes hacer, sino en lo que tú sabes que puedes construir. La mayoría huye de ese silencio, lo llena con ruido, con personas, con excusas. Pero los hombres que se transforman no huyen de la soledad, la enfrentan, porque entienden que en ese vacío se esconde la verdad sobre quiénes son realmente. Y cuando descubres eso, ya no temes estar solo, temes desperdiciar el tiempo sin crecer. Cada vez que eliges seguir adelante sin ayuda, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando que tu fuerza no depende de la compañía, sino de tu compromiso. Hay algo profundamente poderoso en el hombre que se levanta sin testigos, que entrena sin espectadores, que trabaja sin aplausos. Ese tipo de hombre no busca atención, busca resultados. No necesita que le digan tú puedes porque ya lo sabe. Lo aprendió a golpes, lo entendió en la oscuridad, lo reforzó cada vez que el mundo le dio la espalda, y esa fuerza no se compra, se construye. Aprende a disfrutar el proceso de reconstruirte. No intentes llenar cada vacío con distracción. Aprende a sentarte contigo mismo y observar en qué te estás convirtiendo. Cada día en soledad es una oportunidad para pulirte, para deshacerte de lo que ya no te sirve, para redescubrir lo que realmente te impulsa. Muchos hombres no soportan este proceso porque exige honestidad, exige mirarte de frente y admitir que algunas de tus heridas las causaste tú mismo. Pero solo cuando reconoces eso puedes empezar a sanar, porque la soledad, si se usa con sabiduría, no destruye, transforma. A veces, avanzar sin compañía se siente como caminar a oscuras. Das un paso y no sabes si vas bien, das otro y no ves resultados. Pero te aseguro algo. Mientras sigas moviéndote, la dirección correcta terminará revelándose. El error no está en avanzar solo, el error está en detenerse esperando que alguien más venga a guiarte. Nadie conoce tu camino como tú. Nadie siente lo que tú sientes, nadie sabe el peso que llevas. Por eso, tu proceso solo puede ser tuyo. Y está bien, porque las batallas más grandes siempre se pelean en silencio, y los triunfos más profundos no se celebran con ruido, sino con paz.
Cuando logras entender esto, tu visión cambia. Ya no te duele tanto la ausencia, porque sabes que cada persona que se fue, cada oportunidad que perdiste, te acercó más a tu esencia. Te limpió de lo innecesario. Y aunque al principio no lo veas, el tiempo siempre revela que nada de lo que perdiste era indispensable. Lo que realmente te sostiene, lo que te impulsa, lo que te construye, está dentro de ti. Esa fuerza no necesita aprobación ni compañía, solo necesita decisión. Y una vez que decides no detenerte, aunque todo esté en silencio, aunque nadie te acompañe, ya has ganado. Porque la victoria no es el aplauso, es la paz que llega cuando sabes que lo diste todo tú solo y aún así seguiste adelante. Hay un momento en el camino en que comienzas a entender el valor del silencio, dejas de luchar contra él y empiezas a escucharlo. Te das cuenta de que en medio de esa quietud no estás tan solo como creías, estás contigo mismo y eso lo cambia todo. Empiezas a hablarte con más respeto, a exigirte sin destruirte, a perdonarte sin debilitarte. Descubres que el hombre que antes necesitaba aprobación ya no existe, ahora hay alguien más enfocado, más sereno, más consciente. Esa evolución ocurre sin ruido, sin testigos, pero se siente. Se nota en la mirada, en la postura, en la manera en que enfrentas los problemas. Ya no reaccionas con desesperación, actúas con calma. Ya no dependes de palabras ajenas, confías en tu criterio. La soledad te ha vuelto sabio, y esa sabiduría no te la puede quitar nadie. Muchos temen estar solos porque confunden soledad con abandono, pero el abandono viene de los demás, la soledad en cambio viene de ti y te da poder. Es un terreno fértil donde puedes volver a sembrarte, puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser de ahora en adelante, uno que se queja o uno que lidera, uno que se lamenta por lo que no tiene o uno que agradece lo que sí puede construir, porque la soledad te pone frente a una elección, o te hundes en ella o te elevas gracias a ella. Y la diferencia está en cómo la enfrentas. Si la ves como castigo, te debilita. Si la ves como entrenamiento, te fortalece. En la soledad aprendes a valorar el silencio después de cada error. Aprendes a analizarte sin piedad, pero también sin odio. Empiezas a entender que equivocarte no te define, rendirte sí. Y cuando comprendes eso, dejas de tenerle miedo al fracaso. Ya no te preocupa caer, te preocupa no levantarte. La mente cambia por completo. Dejas de buscar caminos fáciles porque sabes que el verdadero crecimiento no se encuentra ahí. Te vuelves más selectivo con tu energía, con tus hábitos, con las personas a las que permites entrar en tu vida. Ya no aceptas cualquier compañía solo por no sentirte solo, porque sabes que hay compañías que duelen más que la ausencia. Cuando pasas suficiente tiempo contigo, te vuelves consciente de lo mucho que puedes soportar. Descubres que el dolor no te destruye, te purifica. Que las pérdidas no te detienen, te enseñan. Que la soledad no te apaga, te enciende. Y cuando llegas a ese punto ya no necesitas tanto del mundo exterior, no porque te vuelvas frío, sino porque aprendes a mantener encendida tu propia luz. Es la fuerza que te sostiene cuando el cansancio te vence, cuando los demás dudan, cuando nadie más entiende tu camino. Esa luz interior es lo que distingue a los hombres que avanzan de los que se detienen. Así que si hoy estás solo, no lo veas como una debilidad. Es tu etapa de entrenamiento, es el momento donde estás siendo preparado para lo que pediste. Y sí, dolerá, cansará, pero no será en vano. Porque un día, cuando el ruido vuelva, cuando la gente regrese, cuando las oportunidades lleguen, estarás listo. Ya no necesitarás que nadie te diga qué hacer. Ya no dependerás de la motivación ajena. Porque habrás aprendido lo que pocos aprenden, que el hombre que sabe caminar solo nunca vuelve a depender de nadie para avanzar. Hay una fuerza que solo se despierta cuando lo has perdido todo, cuando ya no queda nadie a quien culpar, cuando no hay hombros en los que apoyarte ni palabras que te consuelen. En ese punto la vida te obliga a mirar hacia adentro, y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Descubres que no necesitas tanto como creías, que las personas que se fueron te enseñaron a sostenerte, y que las ausencias que dolieron eran necesarias para liberarte de lo que te mantenía débil. Porque la verdad es que no puedes avanzar cargando con todo. En algún momento, la vida te dejará solo para que aprendas a soltar, a fluir, a depender únicamente de ti. Salir adelante cuando nadie te acompaña no se trata solo de resistencia, se trata de madurez. Significa dejar de esperar que los demás entiendan tu proceso. Nadie lo hará porque no pueden sentir lo que tú sientes. No conocen el peso que llevas, las batallas que peleas en silencio, ni las veces que pensaste rendirte. Pero eso está bien. No necesitan entenderte, porque esto no es para ellos. Es para ti. Este camino se trata de fortalecerte, de pulirte, de transformarte en alguien que no solo sobrevive, sino que se vuelve más sabio, más firme, más consciente.
Y cuando lo haces, la soledad deja de ser castigo y se convierte en aliada. La vida tiene una manera curiosa de enseñarte. Primero te quita todo lo que no valorabas, luego te deja solo, y finalmente te muestra lo que realmente importa. En esa secuencia, al principio sientes que estás cayendo, pero en realidad estás siendo liberado. Liberado de depender, de temer, de complacer, y en medio de ese vacío aprendes a sostenerte, no con orgullo, sino con convicción. Empiezas a entender que la soledad no significa que nadie te quiera, sino que la vida te está enseñando a quererte tú primero. Y ese aprendizaje vale más que cualquier compañía pasajera. No hay desarrollo personal sin incomodidad, no hay crecimiento sin aislamiento, no hay éxito sin soledad temporal. Todos los hombres que alcanzaron algo grande tuvieron que pasar por ese proceso. El abandono, la incomprensión, la calma forzada. No porque la vida los castigara, sino porque los preparaba. Así que si hoy estás en ese punto, sin dirección, sin apoyo, sin certezas, entiende esto: no estás siendo olvidado, estás siendo formado. Cada día que sigues de pie, cada noche en que no te rindes, cada vez que eliges creer aunque no veas resultados, estás reforzando tu carácter. Y llegará un momento en el que todo encajará. Un día te despertarás y notarás que ya no duele tanto, que ya no necesitas tanto, que ya no te afecta quién se fue ni quién te falló. Te habrás vuelto más fuerte, más estable, más claro. Porque todo ese silencio, toda esa soledad te estaba enseñando lo que ninguna compañía podría haberte mostrado, que la paz no se encuentra en los demás sino en ti. Y cuando logres esa paz, el mundo entero cambiará la forma en que te trata. Porque la vida siempre se inclina ante el hombre que aprendió a sostenerse solo. Cuando aprendes a estar solo y sigues avanzando sin importar lo que digan o lo que falte, te conviertes en algo que muy pocos logran ser: imparable. Porque el hombre que ya no depende de nadie para moverse se vuelve libre. Y la libertad no siempre se siente cómoda, pero es la base de toda grandeza. Ser libre no significa no necesitar a nadie jamás, significa que tu paz no depende de la presencia de nadie. Que tu propósito sigue intacto incluso cuando las personas cambian, cuando las promesas se rompen o cuando los planes se caen. Has aprendido a sostenerte con tus propias manos, y eso te da una seguridad que el mundo no puede darte ni quitarte. Lo que antes te dolía ahora te fortalece. Lo que antes te hacía dudar ahora te impulsa. Empiezas a caminar con otra energía, con otro tipo de calma, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Ya no buscas convencer a nadie de tu valor porque lo conoces. Ya no te desgastas tratando de agradar porque entendiste que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos. El silencio que antes te asustaba ahora se siente como hogar. Es el espacio donde piensas, creas y te reconectas contigo mismo. Y cuando llegas a ese punto, la vida cambia. Porque lo que antes te desordenaba ya no te toca. Lo que antes te detenía ya no te frena. Has aprendido a moverte desde la estabilidad, no desde la necesidad. Y algo curioso sucede entonces: cuando ya no necesitas a nadie para avanzar, empiezan a llegar personas que quieren caminar contigo, no porque te compadezcan, sino porque te respetan. Porque la fuerza atrae respeto y la independencia atrae admiración. Pero esta vez no los necesitas, los eliges. Ya no buscas compañía por miedo al vacío, sino porque compartes propósito, visión y energía. Has pasado de pedir ayuda a inspirar a otros, de esperar guía a convertirte en guía. Eso es salir adelante. No solo sobrevivir a la soledad, sino transformarla en poder. Cada paso que diste solo te preparó para esto. Cada noche que soportaste sin rendirte te dio la fortaleza que hoy te sostiene. Y aunque nadie lo haya visto, aunque nadie te lo haya agradecido, tú lo sabes. Sabes lo que te costó mantenerte firme cuando todo parecía derrumbarse. Sabes las veces que lloraste sin contarlo, los días en los que te forzaste a seguir sin motivación. Y ahora entiendes que no fue en vano. Todo ese esfuerzo silencioso fue el precio de tu libertad, la construcción de una mente fuerte, estable, invencible. Así que no mires atrás buscando comprensión. No todos entenderán el proceso que te trajo hasta aquí. Algunos te juzgarán, otros te envidiarán, pero no importa, porque tú sabes lo que te tomó llegar. Y mientras ellos hablan, tú seguirás avanzando, con la cabeza en alto, sin resentimiento, sin necesidad de aprobación, porque el que aprendió a caminar solo ya no teme a quedarse sin compañía. Y eso lo hace más fuerte que cualquier obstáculo, más grande que cualquier derrota, más sabio que cualquier dolor. Y entonces llega el día en que todo tiene sentido. Miras atrás y te das cuenta de que las noches más oscuras fueron las que más te moldearon, que los días en que sentiste que no podías más fueron los que más te fortalecieron. Que la soledad que tanto te pesaba, en realidad fue el fuego que te forjó.
Porque solo cuando estás completamente solo aprendes lo que realmente significa tener fe, no en los demás, sino en ti mismo. Descubres que no necesitas que alguien te levante porque ya aprendiste a hacerlo. Que no necesitas que alguien te motive porque la disciplina se volvió parte de ti. Que no necesitas que alguien te entienda porque ya te entiendes lo suficiente como para no traicionarte nunca más. Cuando logras eso, cuando te sostienes sin depender de nadie, alcanzas un tipo de poder que pocos conocen. La paz. No la paz de los días tranquilos, sino la paz de quien puede mantenerse firme en medio del caos. Esa paz no se compra, se gana. Se gana con esfuerzo, con lágrimas, con noches de duda y días de silencio. Se gana cuando sigues adelante incluso cuando el miedo te paraliza, cuando te levantas aunque no tengas fuerzas, cuando eliges fe en lugar de desesperación. Esa paz es el premio que la vida entrega a los hombres que no se rinden, que no buscan consuelo fácil, que caminan con la mirada en alto aun cuando no tienen a nadie aplaudiéndolos. Y un día, sin que lo notes, todo empieza a cambiar. Las cosas que antes te dolían ya no te afectan. Las personas que antes te frenaban ya no te detienen. Empiezas a atraer oportunidades, relaciones y momentos que antes parecían imposibles, porque ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Ya no buscas llenar vacíos porque los llenaste con propósito. Ya no necesitas validación porque tu valor ya no depende de nadie. Eres tú, completo, estable, sereno. Has aprendido que la vida no se trata de quién te acompaña, sino de quién eres cuando estás solo. Y lo más poderoso es esto: cuando te conviertes en alguien capaz de avanzar sin compañía, también te vuelves alguien capaz de guiar a otros. Tu historia se transforma en ejemplo, tu dolor en inspiración, tu silencio en enseñanza. Los demás verán en ti algo distinto, no por lo que tienes, sino por la paz con la que caminas. Porque quien ha estado solo y ha sobrevivido a su propia mente ya no teme a nada, ni al rechazo, ni al fracaso, ni a la pérdida. Porque entiende que mientras tenga su voluntad, su mente y su propósito, siempre podrá reconstruirse. Así que si alguna vez sientes que estás solo, recuérdalo: no estás cayendo, estás creciendo, no estás siendo olvidado, estás siendo moldeado. No estás al final, estás justo en el punto donde los hombres fuertes se forman. Este es tu momento. No esperes más señales, no busques más compañía. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Y cuando lo entiendas, cuando lo sientas de verdad, la soledad dejará de doler. Porque habrás descubierto lo que muy pocos descubren en vida, que el mayor poder del ser humano no es tener a alguien a su lado, sino tenerse a sí mismo. Muchos creen que ser imparable es una cuestión de suerte, de genética, o de tener una vida perfecta sin obstáculos. Creen que hay personas hechas de otro material, más fuertes, más valientes, más capaces, pero la verdad es otra. Lo que convierte a un hombre en alguien imparable no es lo que tiene, sino cómo piensa. No es lo que enfrenta, sino lo que decide internamente frente a lo que enfrenta. Yo, Brian Tracy, he visto a hombres comunes volverse extraordinarios cuando desarrollan una mentalidad de acero, una mente entrenada para resistir la duda, para actuar con disciplina, para levantarse cada vez que cae. No se trata de no sentir miedo, se trata de no dejar que el miedo lo controle. Usted no necesita tener una vida perfecta para volverse poderoso. Necesita construir su carácter, y eso empieza con sus pensamientos. Porque cuando domina su mente, domina su mundo. Y ese dominio no se improvisa, se entrena, se decide, y empieza hoy. Ser imparable no significa nunca caer, nunca dudar, nunca sentir miedo. Ser imparable significa tener una mente tan firme, tan disciplinada, tan entrenada, que incluso cuando todo se tambalea por fuera, usted sigue avanzando por dentro. Porque la verdadera fuerza no se mide en momentos de comodidad, sino en cómo actúa cuando todo lo demás colapsa. Y eso, esa capacidad de mantenerse firme en medio del caos, no es un don reservado para unos pocos. Es el resultado de una mentalidad que se construye todos los días. Una mentalidad que no negocia con sus excusas, que no espera las condiciones perfectas, que no depende de la motivación, sino del compromiso. Y todo hombre puede desarrollarla si está dispuesto a hacer el trabajo interno que muchos evitan. La mentalidad de acero comienza con una sola decisión: dejar de ser esclavo de sus emociones. Porque si cada vez que está cansado, frustrado o inseguro abandona sus metas, entonces nunca construirá nada sólido. Las emociones son reales, pero no son órdenes. Son señales, no instrucciones. Un hombre con mente débil actúa según cómo se siente. Un hombre con mente de acero actúa según lo que decidió. Esa diferencia marca destinos, porque mientras uno repite patrones de fracaso, el otro construye su vida, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso cuando nadie más cree en él. Para construir esa mentalidad,
tiene que empezar a entrenarse todos los días. No en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. Levantarse cuando suena el despertador, aunque no tenga ganas. Terminar lo que empezó, aunque se haya vuelto incómodo. Decir no a lo que lo debilita, aunque sea lo más fácil. Cada una de esas decisiones es un ladrillo en su fortaleza interna. No espere sentirse listo. Empiece a actuar como el hombre que quiere ser. Porque cuando se disciplina a hacer lo que debe, sin importar cómo se siente, está forjando la mente que lo llevará a cualquier meta que se proponga. La mente de acero no nace, se construye. Con hábitos, con enfoque, con dirección, con repetición. Y todo comienza con esa primera decisión que puede tomar hoy. Dejar de rendirse ante lo pequeño. Porque si vence lo pequeño, se vuelve invencible ante lo grande. Y ese es el verdadero comienzo de ser imparable. La mayoría de los hombres quiere resultados extraordinarios sin tener que soportar el peso del esfuerzo silencioso. Quieren fortaleza sin dolor, quieren confianza sin disciplina, quieren avanzar sin incomodarse, pero esa mentalidad los mantiene frágiles. Porque la mente no se endurece en los momentos cómodos, se forja exactamente en los instantes en los que todo dentro de usted quiere parar, rendirse, ceder. Es en ese momento donde aparece la bifurcación. O sigue siendo el mismo hombre de siempre, o da un paso hacia la versión que siempre ha querido ser. Porque el punto de quiebre no es físico, es mental. Su cuerpo puede más de lo que cree. Es su mente la que le dice que no, la que le susurra que descanse, que no vale la pena, que no es el momento. Y si escucha esa voz, pierde. No solo el día, pierde su identidad. Porque cada vez que cede ante esa voz interna de debilidad, le está enseñando a su mente que no puede confiar en usted. Una mente de acero no es una mente que no duda. Es una mente que sabe qué hacer cuando aparece la duda. Es una mente que ha sido entrenada a través del sacrificio, la coherencia y la persistencia. Usted no va a despertar un día con confianza absoluta. La confianza se construye cuando hace lo que dijo que haría, cuando cumple su palabra incluso cuando nadie lo está viendo, cuando levanta la cabeza en los días difíciles y decide actuar desde la visión, no desde la emoción. Porque todo lo que vale exige un precio, y ese precio no es solo trabajo duro, es disciplina interna, es orden mental, es dirección emocional, y eso se practica todos los días. Empiece por lo que puede controlar, su horario, sus hábitos, sus palabras, sus pensamientos. Cada vez que dice hoy no puedo, se está debilitando, pero cada vez que dice voy a hacerlo igual, se está fortaleciendo. Aunque le tiemblen las piernas, aunque la motivación sea cero, aunque nadie lo apoye, aunque se sienta solo, porque ese momento de lucha es el gimnasio de su carácter. Y si lo soporta, si lo atraviesa sin ceder, algo dentro de usted cambia. La mente empieza a respetarlo, porque se da cuenta de que ya no manda la pereza, el miedo o la duda. Ahora manda usted. Y cuando manda usted, el rumbo de su vida deja de estar al azar, empieza a tener dirección. Y la dirección clara, sostenida cada día, lo convierte en ese tipo de hombre que otros admiran en silencio. El que no habla mucho, pero avanza. El que no se queja, pero cumple. El que no aparenta, pero se transforma. Y lo mejor de todo es que esa mente no necesita perfección, necesita práctica, necesita que usted elija una y otra vez no fallarse. No a los demás, a usted. Porque si se acostumbra a decepcionarse, a justificarse, a mentirse, entonces por fuera puede parecer fuerte, pero por dentro seguirá siendo frágil. Y cuando llegue la prueba grande, porque siempre llega, se quebrará. Pero si día tras día se entrena, incluso en lo pequeño, incluso en silencio, cuando llegue esa prueba, no lo va a derrumbar, lo va a revelar. Porque una mente de acero no es la que nunca cae, es la que nunca se rinde, es la que cae y se levanta más enfocada, más firme, más consciente de quién es y de quién ya no está dispuesto a volver a ser. Una mente imparable se construye a través del dominio del diálogo interno, no del ruido exterior, no de la motivación que encuentra en un video, no de los aplausos de otros. Es lo que se dice a sí mismo cuando nadie lo está mirando, lo que se repite en su cabeza cuando todo sale mal, cuando está solo, cuando nada parece avanzar, porque ahí, en ese espacio interno, es donde la mayoría se rinde. No en la realidad, sino en la mente. Se dicen que no pueden, que ya fallaron antes, que no vale la pena volver a intentar. Se llenan de argumentos lógicos para justificar su parálisis, pero son solo mentiras envueltas en razón. Mentiras que su mente le repite porque no ha sido entrenada para lo contrario. Porque durante años ha vivido bajo la programación de la duda, del miedo, del no soy suficiente, y hasta que no se enfrente a esa voz, seguirá siendo esclavo de ella. Tiene que aprender a interrumpir ese diálogo, tiene que romper ese patrón. No con frases vacías, sino con afirmaciones respaldadas por acción.
Porque no basta con decirse que puede. Tiene que demostrárselo. Tiene que actuar aunque la mente grite lo contrario. Porque cada acción contraria a su antigua narrativa es una reescritura. Es un nuevo surco en su cerebro. Es una nueva identidad formándose en tiempo real. Y si lo hace todos los días, su mente empezará a cambiar de voz. Ya no será la voz del saboteador interno. Será la voz del estratega, del guerrero, del arquitecto, del hombre que sabe quién es porque lo ha comprobado con hechos. El control de su diálogo interno es lo que lo mantiene en el juego cuando otros se bajan, cuando otros abandonan, cuando otros se justifican. Porque lo que lo separa no es su talento, es su conversación diaria. Es lo que se dice en los días donde nada parece moverse. Es lo que piensa cuando el progreso no es visible. Es lo que decide cuando todo en él quiere volver a lo conocido. Pero en lugar de huir, respira, se recuerda su propósito y avanza. No porque sea fácil, sino porque ya no hay opción de volver atrás, porque ya decidió quién quiere ser, y porque esa decisión, aunque no lo resuelva todo al instante, le da el poder de enfrentar cada día con la certeza de que no necesita sentirse listo, solo necesita estar dispuesto. Y estar dispuesto no es algo emocional, es una postura, es un código interno, es un compromiso que no se negocia según el clima, el cansancio o las circunstancias. Es usted diciéndose todos los días, aunque tenga miedo, voy. Aunque dude, actúo. Aunque caiga, me levanto más enfocado. Esa es la mentalidad que lo vuelve imparable. Porque ya no vive según su estado de ánimo. Vive según su visión. Y una visión sostenida, defendida, protegida, termina arrastrando su realidad hasta ella. Así de poderosa es una mente firme. Una mente que ha sido entrenada para liderarse a sí misma. Porque al final el mayor liderazgo que puede ejercer es sobre sus propios pensamientos. Domine eso, y lo demás será inevitable. Una mente de acero no se forja en la teoría, se construye en la práctica diaria. Y una de las prácticas más poderosas y menos populares es mantener el enfoque cuando nadie lo exige. Porque es fácil ser disciplinado cuando hay presión externa, cuando hay una fecha límite, cuando hay alguien mirando, pero el verdadero carácter se demuestra cuando nadie lo observa. Cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podría bajar el ritmo, justificarse, dejarlo para mañana, y aún así decide hacerlo hoy. Ese tipo de enfoque, repetido todos los días, crea un tipo de fortaleza que no se ve, pero se siente. Una energía interna que lo sostiene cuando la motivación se ha ido, cuando las excusas aparecen, cuando todo alrededor parece invitarlo a detenerse. Usted no puede tener una mente imparable si se permite vivir distraído. Cada interrupción que acepta sin cuestionar, cada minuto que entrega sin intención, cada decisión que posterga por comodidad, está entrenando a su mente a dispersarse. Y una mente dispersa es una mente débil. Por eso, uno de los actos más valientes que puede hacer cada día es elegir conscientemente en qué va a enfocarse, qué va a ignorar, qué va a eliminar, porque el enfoque es un filtro. Y ese filtro separa al hombre que sobrevive del hombre que avanza. No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que cuenta y defenderlo como si su vida dependiera de ello. Porque en verdad depende. Y si este mensaje está despertando algo dentro de usted, algo que había estado dormido o escondido, suscríbase ahora. No para recibir más contenido, sino para mantenerse firme en este camino. Porque aquí, cada palabra, cada frase, cada enseñanza está diseñada para fortalecerlo desde adentro. Para recordarle que no está solo en este proceso, que hay una comunidad de hombres que, como usted, ya decidieron no volver a vivir en modo automático. Quiero que me escriba en los comentarios una frase que reafirme su decisión. Escríbala como si fuera una promesa. Voy a proteger mi enfoque, cueste lo que cueste. Esa frase no es para el algoritmo, es para usted. Para que cuando la lea mañana o en una semana o en un mes, recuerde quién es y lo que ya no está dispuesto a perder por distracción. Porque el mundo siempre va a intentar robarle su atención. Pero usted, si quiere ser verdaderamente imparable, tiene que hacer de su enfoque una muralla. Una que no se abre ante el ruido, ni ante el cansancio, ni ante el deseo momentáneo de rendirse. Y esa muralla se construye hoy, con cada no que dice a lo que lo aleja, con cada sí que da a lo que lo impulsa, con cada instante en el que elige avanzar aunque nadie lo aplauda. Porque ese silencio, esa constancia, esa firmeza invisible, es la marca de los hombres que dejan huella. No por lo que gritan, sino por lo que hacen cuando el